Saludos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo muy importante y es la venida del Señor Jesucristo y la resurrección de la carne. Son dos temas que están relacionados a un mismo evento. La segunda venida de Cristo y la resurrección de la carne. La Escritura nos enseña que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán. Y aquellos que estén vivos en ese momento serán arrebatados para reunirse con el Señor que viene descendiendo en las nubes del cielo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Podemos ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, en un recibimiento, al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí vemos que la resurrección de los muertos en Cristo, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, ocurre en la segunda venida de Cristo, la resurrección. Y vemos otro pasaje donde el apóstol Pablo habla bastante sobre la resurrección de los muertos, y nos referimos a Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, que ya habían personas que estaban negando la resurrección de los muertos. Negando la resurrección de los muertos. De la anastasis. Donde el cuerpo inerte recobra vida. Se transforma el cuerpo. Se regenera el cuerpo, la transformación, la resurrección de la carne. ¿Cómo es posible que hayan personas entre ustedes que nieguen eso? Dice, le pregunta el apóstol Pablo.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay una resurrección de muertos, una resurrección literal, corporal de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. Mira la importancia de la resurrección de Cristo, la importancia de la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Y hemos creído en una mentira. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. ¿Sabe? Estamos condenados. O sea, creemos en Cristo, pero Cristo no resucitó. O sea, que su sacrificio expiatorio no vale nada. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y mira lo que dice aquí el apóstol. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron confiando en Cristo, en la resurrección de Cristo y en su propia resurrección en el día final, también perecieron entonces. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Venida que mencionamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Que nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Y el arrebatamiento de los vivos y la reunión con el Señor en las nubes, en ese gran recibimiento, para estar siempre con el Señor. En ese momento será la resurrección de la carne. Los que son de Cristo resucitarán en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, que Cristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora si entonces no hay resurrección? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, pereceremos si no hay resurrección. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque Cristo resucitó y porque los muertos en Cristo van a resucitar en su venida. Lamentablemente, hoy en día hay un movimiento escatológico conocido como el preterismo total. El preterismo total reinterpreta lo que es la resurrección que nos dice la Biblia. Dicen que la resurrección es algo espiritual y que ya tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. El preterismo total enseña que ya Cristo vino en el año 70 durante la destrucción de Jerusalén, que ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva, que la iglesia es la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo. El preterismo total niega la resurrección literal y corporal de la carne de los cristianos. Reinterpreta la fe, espiritualiza la segunda venida de Cristo, espiritualiza toda la escatología y la traslada única y exclusivamente al pasado. Es la herejía de Himeneo y Fileto que ha sido nuevamente traída a los días de hoy. El preterismo total conduce al ateísmo, conduce al agnosticismo. Es una herejía que debe ser combatida. No puede existir diálogo con aquellos que atentan y trastornan la fe de los hermanos. A mí me acusan de muchas cosas. Me dicen que estoy loco porque estoy hablando del fenómeno UAP y lo estoy relacionando con la Biblia. Pero en mi canal nunca hemos puesto en duda el cumplimiento profético de los últimos tiempos, como nos dice la Escritura. Nosotros creemos y enseñamos que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra, que habrá un arrebatamiento de la iglesia,
que habrá una resurrección literal y corporal de los muertos en Cristo, que habrá una transformación del planeta Tierra. Creemos en el cumplimiento futuro de aquello que ha sido plasmado en la Sagrada Escritura. Y a estas otras personas que niegan la segunda venida de Cristo, que niegan la resurrección de la carne, que niegan el cumplimiento futuro de la profecía bíblica, a esos escuchan, a esos les prestan atención. A nosotros nos llaman locos porque no saben que lo que estamos haciendo es presentando una respuesta a un fenómeno que es una realidad en el mundo y que convierte lo que está escrito en algo literal, ya que todo lo que dice la Escritura se va a cumplir. Eso es lo que nosotros creemos. El preterismo total niega la resurrección de la carne, niega la segunda venida de Cristo, como lo ha creído el cristianismo por 2000 años. El preterismo total enseña que Satanás ha sido destruido. El preterismo total enseña que el poder del pecado ya no existe. El preterismo total contradice lo que es la cena del Señor. El Señor dijo que tenemos que recordarlo. La Santa Cena se realiza hasta que Él venga por segunda vez. El preterismo total atenta contra el sacramento o la ordenanza de la Cena del Señor. Es una herejía que debe ser combatida. Los dejo con eso. Dios les bendiga.